El dueño encubierto entra a su propio restaurante sorprendido cuando el camarero se negó a atenderlo. Marusin nunca imaginó que le negarían la entrada a su propio restaurante, pero aquí estaba, de pie en el elegante vestíbulo del Golden Portal. El establecimiento que construyó desde cero hace 15 años siendo tratado como un extraño no deseado. La decisión de ir de incógnito no había sido planeada. Comenzó con una serie de críticas inquietantes en las redes sociales. Algunos clientes elogiaban experiencias extraordinarias, mientras que otros se quejaban de un servicio despectivo y una comida mediocre. El marcado contraste no tenía sentido. El Golden Portal siempre se había enorgullecido de su consistencia, brindando la misma experiencia de alta calidad a cada huésped que cruzaba sus puertas esta noche. Marcus había cambiado sus habituales trajes a medida por jeans desgastados y una simple camisa abotonada. Unos días sin afeitarse y un maquillaje escénico cuidadosamente aplicado. Una habilidad que adquirió durante sus días de teatro universitario lo había transformado del distinguido dueño del restaurante en alguien que parecía que podría tener dificultades para pagar los precios de su menú. Incluso su personal habitual podría tener problemas para reconocerlo en el momento en que cruzara la puerta. Algo se sentía fuera de lugar. La atmósfera cálida y acogedora habitual había sido reemplazada por algo más calculador. Sarah, la anfitriona que trabajó allí durante 3 años, lo examinó rápidamente y le indicó que esperara en el área del bar sin ofrecerle su abrigo, una cortesía básica que se le había inculcado a cada miembro del personal desde el primer día desde su puesto en el bar. Marcus observó un patrón inquietante: ciertos clientes eran llevados al comedor principal con excesivo entusiasmo mientras que otros eran guiados sutilmente hacia una sección separada cerca de la cocina. La distinción parecía basarse en la apariencia y la riqueza percibida en lugar de las reservas o el tiempo. Disculpe, Marcus llamó a un camarero que pasaba. James, uno de sus empleados más nuevos. Me gustaría pedir el rizoma de trufa y una copa de tinto de la casa. James miró nervioso hacia la estación del gerente antes de responder: lo siento, señor, pero esa sección del menú no está disponible en esta área. Tal vez prefiera algo de nuestra selección de comidas informales. Hizo un gesto hacia una tarjeta de menú simplificada que Marcus nunca había visto antes. No entiendo. Marcus presionó, confusión genuina mezclada con creciente preocupación. Desde cuando tenemos diferentes menús para diferentes secciones. La incomodidad del camarero era palpable. Es su señor política. Los clientes habituales comen en esta sección. El comedor principal está reservado para nuestros invitados VIP. Marcus sintió una opresión en el pecho. Los invitados VIP. En 15 años de funcionamiento el Golden Portal nunca había tenido una sección VIP. Se suponía que cada invitado debía ser tratado con la misma importancia que era fundamental para su filosofía empresarial. Mientras estaba sentado allí procesando esta información, una pareja bien vestida entró. El cambio en el comportamiento del personal fue inmediato y dramático. El gerente mismo, Philip Harrison, a quien Marcus había contratado hace solo 8 meses, se materializó de la nada saludándolos con el tipo de deferencia generalmente reservada para la realeza. Señor y señora Davidson, su mesa habitual está lista. Nos hemos tomado la libertad de dejar de lado ese 82 Bordeaux que disfrutó la última vez. Marcus observó cómo lo conducían a una mesa privilegiada en el comedor principal. Su camino los llevó por varias mesas vacías en la sección regular. El collar de diamantes de la esposa captó la luz cuando pasaron y Marcus notó que Phillips deslizaba algo que parecía sospechosamente un sobre en el bolsillo de su chaqueta. La siguiente hora fue un estudio de contrastes desde su punto de vista. Marcus observó 2 restaurantes completamente diferentes operando bajo un mismo techo. En el comedor principal los camareros se movían con práctica grace presentando elaborados platos con florituras. La sección regular recibió un servicio de poda con largas pesas entre platos y una visible decepción en los rostros de los clientes cuando llegó su comida. Cuando Marcus intentó pedir una botella de vino de la carta principal, un camarero diferente le informó con disculpas que esas selecciones estaban reservadas para nuestra experiencia gastronómica premium. Las implicaciones eran claras. Había un sistema deliberado para crear 2 clases distintas de clientes. La gota que colmó el vaso cuando Marcus escuchó una conversación entre 2 camareros cerca de la gasolinera. Otro sobre para el jefe. Uno susurró: ese es el tercero de esta noche. No me extraña que pueda permitirse ese nuevo BMW. Marcus sintió que se le helaba la sangre. No se trataba solo de un trato preferencial, esto era algo mucho más siniestro. El restaurante que él construyó, el que se suponía que debía reunir a la gente con buena comida, se había transformado en una especie de club exclusivo donde el servicio y la calidad dependían de cuánto
Estuvieras dispuesto a pagar por debajo de la mesa mientras estaba sentado allí bebiendo su vino supuestamente informal que sabía con certeza que se servía de las mismas botellas que el comedor principal. Márquez comenzó a formular un plan que necesitaba entender cuán profunda era esta corrupción y, lo que es más importante, quien entre su personal era cómplice y que podrían ser participantes renuentes en este plan. Poco sabía que el camarero que se había negado a servirle el risotto de trufa estaba a punto de convertirse en un aliado inesperado, para desentrañar una conspiración que iba mucho más allá del simple favoritismo. Márquez se acomodó en su mesa de la esquina en esa sección regular, su matriz entrenada catalogando cada detalle de lo que se desarrollaba. Ante él, después de 15 años en el negocio de los restaurantes, pensó que lo había visto todo. Pero esto era diferente, esto era sistemático. En el comedor principal un camarero realizó una elaborada preparación de ensalada César junto a la mesa, rompiendo cuidadosamente un huevo fresco en el aderezo mientras participaba en bromas amistosas con los invitados. Los platos eran blancos como el hueso e impecables, los cubiertos brillaban bajo la iluminación perfectamente atenuada, cada movimiento estaba coreografiado. Cada interacción cuidadosamente curada. Mientras tanto, en su sección un camarero prácticamente arrojó una ensalada preparada sobre la mesa de un cliente. La lechuga se marchitó y los crutones, claramente de una caja, no de los caseros por los que el Golden Pearl era famoso. El plato tenía un pequeño desconchón en el borde, algo que habría sido impensable en su restaurante hace solo unos meses. Hace un momento, disculpe, Márquez llamó a un camarero que pasaba, diferente del que lo había rechazado antes. ¿Podría explicar por qué hay diferentes secciones? La joven, con la mirada fija en Rebeca, miró nerviosamente hacia la estación del gerente. Realmente no se supone que deba discutir eso, señor, pero bajó la voz. Si le interesa la experiencia del comedor principal, quizás quiera hablar con el señor Harrison sobre nuestras opciones de membresía premium. Membresía premium. Márquez nunca había autorizado un programa de este tipo antes de poder presionar más. Una conmoción cerca de la entrada llamó su atención. Un grupo de comensales bien vestidos había llegado, liderados por un hombre. Marcus reconoció como Jonathan Sterling, una figura prominente de los negocios locales. La transformación en el personal fue inmediata y sorprendente. Philip se materializó como por arte de magia, saludando a Sterling con el tipo de deferencia generalmente reservada para la realeza. Señor Sterling, su mesa habitual está lista, por supuesto. El chef ha preparado algo especial esta noche que no está en el menú regular. La voz de Philip se escuchó lo suficiente para asegurar que todos en la sección regular pudieran escuchar. Hemos reservado esa cosecha en particular que disfrutó la última vez. Marcus observó cómo Sterling deslizaba suavemente un sobre en el bolsillo de la chaqueta de Philip. El movimiento fue tan practicado que fue casi invisible para el vino. Dijo Sterling con una sonrisa molesta. Varios otros comensales en la sección principal asintieron con aprecio mientras que los de la sección regular se removieron incómodos en sus asientos. La siguiente hora fue un estudio de contraste que hizo hervir la sangre de Márquez. En la sección VIP los camareros aparecieron en el momento en que un vaso estaba medio vacío. Pan fresco se ofrecía constantemente de una variedad de selecciones artesanales. El vino se presentó con ceremonia decantado adecuadamente y servido a temperatura perfecta. Cada plato venía con explicaciones elaboradas y un momento perfecto. Las solicitudes especiales se atendieron con por supuesto señor o inmediatamente señora. Mientras tanto en su sección los clientes tuvieron que agitar desesperadamente para llamar la atención. La cesta de pan cuando finalmente llegó contenía panecillos ligeramente rancios. El vino se dejó caer sin presentación, a veces en vasos de vidrio con manchas de agua. Los platos llegaron con largos espacios entre los platos. A menudo las solicitudes especiales se atendieron con lo siento. No podemos modificar los elementos del menú. Una pareja en una mesa cercana estaba celebrando su aniversario. Márquez pudo ver la pequeña bolsa de regalo y la tarjeta en su mesa cuando preguntaron por el menú de degustación especial del chef. Habían oído hablar de su camarero. Les informó sin rodeos que esas opciones estaban reservadas para nuestros invitados premium. La mujer, mi cara se ensombreció. Pero cuando hice la reserva, mencioné específicamente nuestro aniversario y pregunté por los menús especiales. Quizás la próxima vez podría hablar sobre nuestras opciones de membresía. El camarero respondió con una indiferencia practicada. El contraste no era sutil, fue diseñado deliberadamente por Stark para hacer que los clientes habituales se sintieran de segunda clase.
Marcus se dio cuenta de que esto no era solo por servicio, era una estrategia calculada para presionar a las personas a aceptar cualquier plan de membresía premium que Philip hubiera creado. Sus sospechas se confirmaron cuando escuchó una conversación en el bar. Un cliente habitual se quejaba del declive del servicio con el camarero, quien claramente había sido instruido en su respuesta. Bueno, señor, muchos de nuestros huéspedes habituales han descubierto que nuestro programa premium ofrece un valor excelente por una consideración modesta. Podría disfrutar de nuestras opciones de servicio mejoradas. ¿Debo pedirle al señor Harrison que me explique los beneficios? En ese momento, un camarero se apresuró a P con un menú encuadernado en cuero. Marcus nunca había visto antes. La portada decía selecciones ejecutivas en relieve dorado. Se estaba entregando a una mesa donde otro sobre acababa de cambiar de manos. La gota que colmó el vaso fue cuando Marcus presenció cómo la familia se apresuraba activamente a través de su comida en la sección regular. Los platos llegaban prácticamente uno encima del otro. Los platos se retiraban antes de que terminaran mientras una mesa casi idéntica en a la sección VIP se le permitió demorarse en cada plato recibiendo petit fours y cava de cortesía solo SFFS cuando Marcus intentó pedir un vino específico que conocía llevaban una botella que había seleccionado personalmente para la carta de vinos le dijeron que lamentablemente estaba reservada para nuestros invitados premium pero pudo ver la misma botella siendo abierta en el comedor principal acompañada de mucha ceremonia y floritura. Una pareja de aspecto adinerado entró claramente como visitantes primerizos. Marcus observó cómo Philip los evaluaba, observando la ropa de diseñador y los relojes caros antes de escoltarlos personalmente a la sección VIP. Minutos después vio a Philip mostrándoles el menú especial y las cartas de vinos hablando en voz baja sobre ofertas exclusivas para invitados exigentes. El sobre que apareció poco después era más grueso que los demás. Marcus había visto suficiente esto. No era solo un trato preferencial, este era un sistema deliberado diseñado para crear y explotar divisiones de clase entre sus clientes. Su restaurante que había construido sobre el principio de brindar un servicio excepcional a todos se había convertido en una herramienta de extorsión y elitismo, pero antes de que pudiera procesar esto completamente, notó algo más. El camarero que inicialmente se había negado a atenderlo estaba observando los procedimientos con mala disgusto oculto. Sus miradas se cruzaron brevemente y en ese momento Marcus sintió que había más en la historia que simple corrupción. Necesitaba entender cuán profundo era este agujero de conejo y quién entre su personal podría ser los ojos secretos para descubrir la verdad. La verdad sobre el plan de Philip comenzó a desmoronarse cuando Marcus escuchó una conversación acalorada en la cocina. Se había acercado al área de servicio fingiendo buscar el baño cuando escuchó la voz del chef Eduardo elevarse en frustración. Esto no es para lo que me inscribí, Philip. Estos menús VIP están cobrando el triple de los precios regulares por los mismos platos, solo que con elegantes nombres franceses y emplatados elaborados. Es deshonesto. Los clientes están felices de pagar. La suave voz de Philip respondió: ¿y estás feliz de cobrar tus cheques de bonificación, no es así? Marcus miró por la ventana de la puerta de la cocina. Eduardo, su confiable jefe de cocina de 10 años, parecía angustiado. El dueño nunca aprobaría este sistema. Cuando el señor Chin me contrató, el señor Chin no está aquí. Philip interrumpió bruscamente: y mientras las ganancias sigan aumentando no necesita saber los detalles de nuestras mejoras operativas. La conversación confirmó la primera de Marcus. Sospechaba que el sistema VIP nunca había sido idea suya. Philip lo había implementado sin autorización aprovechando el reciente enfoque de Marcus en expandirse a una segunda ubicación. Mientras continuaba su observación, Marcus notó a un mesero junior que llevaba lo que parecían registros financieros a la oficina de Philip. Incapaz de resistir la oportunidad, lo siguió discretamente posicionándose cerca de la puerta ligeramente abierta. Aquí están los números de esta noche, señor, dijo el mesero. La sección VIP trajo y triplicó los ingresos a pesar de que ordenaron esencialmente los mismos artículos. Excelente, respondió Philip, y las ventas de vino. La lista de reserva especial está funcionando excepcionalmente bien. Estamos cobrando 8 veces nuestro margen normal en esas botellas. Marcus sintió que se le apretaba la mandíbula. Había seleccionado personalmente la carta de vinos del restaurante, asegurando márgenes razonables que permitirían que más personas disfrutaran de buenos vinos. Este nuevo sistema era pura especulación de precios, pero empeoró. ¿Qué pasa con las contribuciones al fondo de renovación?, preguntó Philip. La voz del mesero bajó más. El grupo del señor Sterling solo contribuyó con 5,000 esta noche,
esperan sus consideraciones habituales a cambio. La mente de Marcus se aceleró. Fondo de renovación, el Golden Pearl había completado sus renovaciones el año pasado. ¿A dónde iba este dinero? Obtuvo su respuesta momentos después cuando Philip abrió un aseguro detrás de su escritorio. Marcus podía ver pilas de sobres siendo clasificados, ninguno de los cuales aparecería jamás en los libros oficiales del restaurante. El fraude era sofisticado y de múltiples capas. Los artículos regulares del menú estaban siendo renombrados como ofertas VIP exclusivas a precios enormemente inflados. Los vinos se vendían con márgenes escandalosos bajo el pretexto de ser reservas especiales. Las contribuciones falsas al fondo de renovación estaban proporcionando cobertura para sobornos y comisiones ilegales. Ninguno de los cargos premium se estaba registrando correctamente en el sistema de contabilidad del restaurante, pero el plan no se detuvo en cobrar de más a los clientes VIP. Philip había creado una estrategia deliberada para obligar a los clientes regulares a unirse al sistema premium. Marcus observó cómo el gerente instruía a su personal durante una breve reunión la sección regular. Necesita entender lo que se están perdiendo. Philip explicó a sus camareros: elegido servicio más lento, menos opciones, menos atención. Haz que lo sientan cuando se quejen, guíalos hacia nuestras opciones de membresía premium. Todos tienen un punto de ruptura donde pagarán por un mejor trato. Una camarera senior levantó la mano tímidamente. Algunos clientes habituales están preguntando sobre las cuotas de membresía. Dicen que parece caro solo por un mejor servicio. La sonrisa de Philip era fría. Diles que se trata de exclusividad. Cuanto más alto el precio, más se convencerán de que vale la pena. Psicología básica. El abuso sistemático de los clientes habituales hizo hervir la sangre de Marcus. Su restaurante se había construido sobre el principio de tratar a todos como VIP, ahora se estaba utilizando para extorsionar a las personas para que pagaran por dignidad básica. La profundidad del fraude se hizo aún más clara cuando Marcus observó las operaciones de la cocina. Philip había creado un sistema de 2 niveles para todo. La sección VIP recibía ingredientes frescos premium. La sección regular recibía sustitutos de menor calidad. La carta de vinos especial presentaba botellas regulares con etiquetas premium falsas. Incluso la configuración de las mesas se redujo deliberadamente para los clientes habituales. Un joven camarero se acercó a Philip con inquietudes sobre la queja de un cliente habitual. El señor de la mesa 15 dice que su participación no se parece en nada a la que tenían el mes pasado. Están amenazando con llamar directamente al señor Chin. La respuesta de Philip fue inmediata y calculada. Recuérdeles que el mes pasado estaban sentados en nuestra sección premium como parte de una prueba promocional. Si quieren esa experiencia de nuevo, saben qué hacer. La manipulación estaba funcionando. Marcus vio cómo una pareja que había sido cliente habitual durante años finalmente se derrumbó y se acercó a Philip para hablar sobre las opciones de membresía. La actitud del gerente se transformó instantáneamente de indiferente a obsequiosa. Por supuesto, estaremos encantados de mejorar su comedor. Philip ronroneó mientras sacaba un sobre: solo una pequeña consideración para nuestro fondo de renovación y todos los privilegios especiales de nuestro servicio VIP serán suyos. La pareja escribió un cheque, luciendo aliviada y algo avergonzada. Philly lo deslizó suavemente en el bolsillo de su chaqueta. Otra transacción que nunca vería los libros oficiales del restaurante. A última hora de la noche, Marcus fue testigo de la pieza final del rompecabezas. Philip se reunía con los proveedores en su oficina negociando un plan que hacía que el resto pareciera amateur. Cobrar al restaurante precios premium por ingredientes. En realidad, entregaba sustitutos de menor calidad. Dividiendo la diferencia con los proveedores. Manteniendo 2 juegos de facturas para ocultar el fraude. Recuerde que Philip instruyó: proveedor, si alguien pregunta, está entregando la calidad premium. Las sustituciones quedan entre nosotros. El dueño nunca visita la cocina durante las horas de entrega. De todos modos, Marcus había visto suficiente. Su restaurante no solo había desarrollado un sistema doble, se había convertido en la fachada de una sofisticada empresa criminal. Philip no solo discriminaba a los clientes habituales, sino que defraudaba sistemáticamente a todos los involucrados. El propietario, Marcus mismo, los clientes habituales, incluso los clientes VIP que pagaban precios exorbitantes por artículos regulares.
Las autoridades fiscales a través de pagos en efectivo no declarados. Los proveedores a través de facturación fraudulenta como Marques Pro Proceso. La escala de la corrupción se dio cuenta de que el camarero que le había negado el servicio antes observaba a Philly con un desprecio apenas disimulado. Tal vez no todos estaban dispuestos a participar en este fraude, pero antes de que pudiera acercarse al camarero la voz de Philip sonó: todos, reunión de personal, ahora tenemos que discutir algunas preocupaciones sobre las personas que hacen demasiadas preguntas mientras el personal se reunía para la reunión de Philip. Marques decidió que era hora de confrontar a James. El camarero que se había negado a atenderlo antes captó la mirada del joven e hizo un gesto sutil hacia la bodega. James dudó por un momento, luego lo siguió discretamente. Una vez que estuvieron solos entre los estantes de vino, Marques se quitó las gafas falsas y limpió un poco del maquillaje del escenario. ¿Por qué realmente me echaste de la sección VIP? James. La reacción del camarero no fue la que Marques esperaba. En lugar de miedo o culpa, el rostro de James mostró un alivio inconfundible. Oh, gracias a Dios, respiró. He estado tratando de averiguar cómo advertirle durante meses. Señor Chin, adviértame. James miró nerviosamente las escaleras de sellar antes de continuar. Philip tiene informantes por todas partes. Cuando nos dimos cuenta de que podría, vendré a verificar las cosas después de que esas revisiones en línea comenzaron a volverse sospechosas. Nos ordenó que lo mantuviéramos fuera de la sección VIP a toda costa, pero no podía decírselo directamente. Monitorea todas las comunicaciones a su oficina. Marcus estudió el rostro del joven cuidadosamente, así que al negarme a atenderme, lo estaba protegiendo. James terminó: si hubiera entrado a la sección VIP esta noche, lo habría visto. Cosas que Philip no estaba preparado para que vieras. Tiene planes de contingencia para inspecciones sorpresa y controles regulares, pero esta noche se estremeció. Esta noche fue un evento de juego especial. Si hubieras presenciado eso, antes de que pudiéramos reunir las pruebas adecuadas, las implicaciones flotaban en el aire. ¿Cuántos miembros del personal saben sobre esto? Marcus nos preguntó a la mayoría de nosotros, pero hablando, James sacó su teléfono y le mostró a Marcus un mensaje de texto. Recuerda lo que le pasó a David en el bar cuando sintió demasiada curiosidad. Los accidentes pueden ocurrir en las cocinas. La lesión de David no fue un accidente. Marcus se sintió enfermo. Nada es un accidente con Philip. Tiene trapos sucios sobre todos. Aquellos que no lo ayudan activamente tienen demasiado miedo de hablar. Recuerda a Lisa. La sommier. Que de repente desarrolló un problema con la bebida. Marcus asintió. Lisa se había tomado una licencia para rehabilitación. No bebe, nunca lo ha hecho, pero Philip había manipulado fotos. Creó recibos falsos de bares. Amenazó con enviarlos a todos los restaurantes de la ciudad si no participaba en el plan de fraude del vino. ¿Por qué nadie vino a mí directamente? La risa de James fue amarga. Lo intentamos. Recuerda esa carta de queja formal sobre discriminación en el servicio. Philip la interceptó. Los 3 camareros que lo firmaron fueron despedidos al día siguiente con referencias tan malas que no han encontrado trabajo en el restaurante desde que las piezas estaban encajando. La alta rotación de personal, los cambios repentinos de personalidad entre sus empleados de mucho tiempo, los cambios inexplicables en la calidad del servicio. El mes pasado, James continuó: un grupo de nosotros intentamos documentar un fraude. Sara de contabilidad encontró discrepancias en los libros. Eduardo tenía evidencia del proveedor, sobornos. Yo tenía fotos del juego ilegal establecido. Hizo una pausa tragando saliva. Al día siguiente Philip llamó a la reunión de personal. Tenía archivos de todos: secretos personales, problemas financieros, problemas familiares. El mensaje fue claro: quédate callado o pierde todo. Pero aún así te niegas a atenderme. Marcus presionó, incluso sabiendo los riesgos, porque algunas cosas importan más que mantener nuestros trabajos. James respondió con firmeza: este restaurante lo que solía representar significaba algo: trato igualitario, genuina hospitalidad, respeto por cada huésped sin importar el tamaño de su billetera. Usted construyó eso, señor Chin. No podíamos simplemente ver cómo lo destruían. Un ruido de arriba los hizo congelar. A ambos pasos se acercaban al sótano Phillips buscando a cualquiera que se saltara su reunión. James susurró con urgencia: señor Chin, lo que sea que esté planeando hacer, tenga cuidado, tiene influencia sobre todos los miembros del personal. Hizo un movimiento en falso y los pasos se acercaron. James agarró rápidamente una botella de vino fingiendo estar haciendo inventario mientras la voz de Philip llamaba por las escaleras.
James, ¿estás ahí abajo? Solo revisando el stock de Burdeos. Sir James respondió con voz firme a pesar de su evidente tensión. Suba ahora, tenemos que discutir algunos informes preocupantes sobre sus interacciones con ciertos clientes. Jane le lanzó a Marcus una mirada significativa antes de subir las escaleras. Venía el señor. Quedarse solo en la bodega. Marcus procesó lo que había aprendido. Su personal no había sido cómplice de la corrupción de Philip, habían sido víctimas de ella. Cada intento de exponer la verdad se había encontrado con una retribución calculada. La espera, una acción aparentemente discriminatoria, en realidad había sido un intento de protegerlo, pero las últimas palabras de Philip le preocuparon. ¿Alguien había visto su conversación con James? ¿El joven camarero ahora estaba en peligro por intentar ayudarlo? El sonido de voces elevadas se filtró desde arriba. Has estado haciendo demasiadas preguntas. James. La voz de Philip tenía un tono peligroso. Tomando demasiadas notas sobre nuestros clientes especiales. Creo que es hora de que revisemos su empleo continuo aquí. Solo estaba haciendo mi trabajo. James respondió con voz notablemente firme. Su trabajo es hacer lo que no te dicen nada más ni nada menos a menos que quieras que haga algunas llamadas sobre la situación de la beca de tu hermana. Marus ya había oído suficiente. Sus empleados habían estado sufriendo bajo la tiranía de Philip durante demasiado tiempo tratando de proteger la integridad del restaurante mientras eran sistemáticamente amenazados y chantajeados. La negativa de James a atenderlo no había sido un acto de discrepancia, había sido un acto de lealtad desesperada tratando de ganar tiempo hasta que la verdad pudiera ser expuesta de forma segura. Sacó su teléfono comprobando que la grabación de sus conversaciones anteriores seguía allí. Era hora de terminar con esto. Su personal había arriesgado todo para tratar de proteger los valores de su restaurante. Ahora era su turno de protegerlos. Respirando hondo. Marcus se enderezó la corbata y subió las escaleras del sótano. Las miradas de sorpresa en los rostros de Philip y James cuando salió. Ed se quitó el maquillaje y la autoridad del propietario fue totalmente evidente. Habría sido divertido en otras circunstancias. El señor Chin, Philip se recuperó rápidamente. Su rostro se deslizó en una sonrisa practicada. ¡Qué placer inesperado! Solo estaba teniendo una discusión necesaria con uno de los miembros de nuestro personal menos cooperativo. Escuché todo. Philip. Marcus respondió con frialdad. No solo ahora todo eso, la sonrisa del gerente no vaciló, pero sus ojos se volvieron helados. Todo señor bueno, eso podría complicar las cosas para todos. Su mirada se deslizó significativamente hacia James. La amenaza implícita era clara, pero esta vez Marcus estaba listo para ello. La tensión en la sala era palpable mientras Marcus, Philip y James estaban parados en un triángulo de confrontación silenciosa. Otros miembros del personal habían comenzado a reunirse atraídos por el silencio inusual que había caído sobre el restaurante normalmente bullicioso. Tal vez deberíamos continuar esta discusión en mi oficina, Philip sugirió suavemente, aunque sus ojos habían adquirido un brillo calculador. No, Marcus respondió. Firmemente haremos esto aquí mismo, quiero que todos sean testigos de esto. Se giró para dirigirse al personal reunido. ¿Cuántos de ustedes tienen evidencia de lo que ha estado sucediendo aquí? Hubo un momento de vacilación de antemano. Lentamente comenzaron a levantarse, primero James. Luego Lisa Lasamie, seguida por Eduardo de la cocina. Uno por uno más miembros del personal se unieron a ellos hasta que casi todos los empleados presentes levantaron una mano. La fachada compuesta de Philip se agrietó ligeramente, evidencia de que es exactamente nuestro programa de servicio premium. Nuestras exitosas estrategias comerciales he duplicado las ganancias del restaurante en 8 meses. Marcus sacó su teléfono. Vamos, hablemos de esos profetas, Philip, los que nunca llegaron a los libros oficiales. Presionó play en la grabación que hizo antes, dejando que la propia voz de Philip llenara la habitación discutiendo sobornos y facturas fraudulentas de proveedores. El rostro del gerente se ensombreció al grabar conversaciones privadas. Eso es ilegal, señor Chen, e inadmisible. Tal vez Marcus engreído, pero estas no lo son. Asintió a Lisa, quien dio un paso adelante con una carpeta gruesa, copias de las facturas de WI reales.
Explicó que su voz era firme a pesar de la mirada fulminante de Phillips en comparación con las infladas que presentó a contabilidad y los registros de cada botella especial vendida de su stock privado, las que nunca existieron excepto como marcadores de juegos de azar. Eduardo estaba a continuación produciendo su propia documentación, detalles del esquema de sobornos del proveedor, incluidas las fechas, las cantidades y la calidad real de los ingredientes que nos vimos obligados a servir a los clientes habituales. James agregó su propia evidencia a la creciente pila de fotografías de las operaciones de juego VIP, además de declaraciones de ex empleados sobre cómo fueron amenazados para que guardaran silencio. La compostura de Phillips se estaba desmoronando, pero no había terminado. Estrategia interesante, señor Chin, reúna a su pequeña conspiración de trabajadores descontentos, pero hablemos de lo que esto le hará a su precioso la reputación del restaurante cuando todo sale a la luz. Su sonrisa se volvió cruel cada cliente al que se le sirvió comida mediocre, cada violación del código de salud, cada operación de juego ilegal. Todo sucedió bajo tu propiedad, bajo mi nombre. Marcus corrigió, pero no bajo mi supervisión. Lo que nos lleva a esto. Produjo un documento final, una cronología detallada de la toma de control gradual de Philip compilada por Sarah de contabilidad antes de que la despidieran. Mostraba cada cambio no autorizado, cada transacción fraudulenta, cada instancia de fondos desviados. Bastante impresionante. Philip se burló, pero en última instancia inútil. Verás, he sido muy cuidadoso con la documentación. Metió la mano en su chaqueta sacando una carpeta de sus propios documentos de transferencia de propiedad, que datan de hace 3 meses. Tu firma parece bastante convincente, ¿no? Para cuando demuestres que son falsificados, la reputación de este lugar estará destruida. Un jadeo recorrió el personal reunido, pero Marcus solo sonrió. Raro, deberías mencionar la falsificación. Asintió hacia la entrada donde 2 personas acababan de entrar. ¿Recuerdas a mi hermana Sarah, a la que rechazaste de la sección VIP antes? Es una contadora forense. Ha estado examinando esos papeles toda la noche y su compañero es el detective Roberts de la unidad de delitos financieros. Por primera vez el miedo real brilló en la cara de Philip. Resulta que, Marcus continuó, cuando estás ejecutando un esquema de fraude complejo debes prestar más atención a los detalles, como asegurarte de que el notario cuyo sello falsificaste no esté jubilado durante 2 años. La compostura de Philip finalmente se hizo añicos. No tienes idea de lo que estás haciendo, se escabulló. Este restaurante no era nada antes de que implementara mis sistemas. Hice de este lugar exclusivo y deseable. Le di a la gente lo que realmente quiere, la oportunidad de sentirse superior. Ahí es donde te equivocas, Marcus respondió. Este restaurante fue construido sobre la idea de que todos merecían una experiencia excelente, excelencia real, no exclusividad artificial. Los ricos quieren sentirse especiales, Philip. Te pagarán cualquier cosa por eso y el resto se merecen lo que reciben. Si querían un mejor trato deberían haber estado dispuestos a pagar por ello. Eso es suficiente. El detective Roberts dio un paso al frente. Philip Harrison, tenemos pruebas suficientes para arrestarlo por fraude, malversación de fondos, dirigir una operación de juego ilegal, una extorsión. ¿Te gustaría seguir agregando a esa lista? Pero Philly tenía una última carta que jugar. Se giró hacia el personal. Piensen detenidamente en lo que sucede después. Cada uno de ustedes que participó en estos Sodecios Premium está implicado. Quien sirvió las bebidas en el eventos de juego, quien preparó las comidas especiales, quien mantuvo el segundo juego de libro. Su sonrisa era cruel. ¿De verdad crees que encontrarás trabajo de nuevo después de que esto se haga público? En realidad, Marcus intervino. A todos aquí se les ha otorgado inmunidad a cambio de su testimonio. Parece que el detective estaba más interesado en The Mastermind que en los empleados que fueron amenazados y chantajeados para que obedecieran. El rostro de Philip se contorsionó de rabia. Se abalanzó sobre la evidencia en la mesa, pero James y Eduardo fueron más rápidos, bloqueando su camino en su desesperación. Philip agarró una botella de vino cercana y la levantó amenazadoramente. Detective Robert, su arma. No empeores esto para ti. La lucha se agotó de Philip de repente mientras lo esposaban. Se giró hacia Marcus una última vez. Te arrepentirás de esto cuando tu preciado restaurante esté vacío, porque la gente se da cuenta de que están sentados junto a la basura común. Desearás haber mantenido mi sistema en su lugar. Marcus se dirigió a la sala. Mi personal ha soportado meses de amenazas y coerción para proteger los valores verdaderos de este restaurante. Cada uno de ustedes que intentó exponer este fraude, que sufrió el chantaje de Philip, que luchó por mantener nuestros estándares a pesar de su corrupción.
Ustedes son el corazón del Golden Pearl, no son secciones exclusivas ni símbolos de estatus artificiales. Mientras se llevaban a Philip, el personal rompió a aplaudir espontáneamente, pero Marcus sabía que sus desafíos no habían terminado, tenían que reconstruir la reputación de un restaurante y recuperar la confianza de sus clientes. A la mañana siguiente del arresto de Philip, Marcus llegó al Golden Pearl before dawn. El restaurante estaba inquietantemente tranquilo, aún con la evidencia de la dramática confrontación de la noche anterior, papeles dispersos, copas de vino abandonadas y la tensión persistente en el aire. Pero cuando abrió la puerta no estaba solo, James estaba esperando afuera junto con Lisa, Eduardo y varios otros miembros del personal. Ninguno de ellos había sido programado para venir tan temprano, pero todos estaban allí listos para ayudar a reconstruir lo que Philly casi había destruido. Primero lo primero, anunció Marcus. Reuniendo a todos en el comedor principal, cada rastro del sistema de 2 niveles termina hoy, comenzó a quitar la sección de APIAS el mismo. Mientras otros desmantelaban con entusiasmo las barreras físicas que habían dividido las áreas de comedor, Lisa se acercó con el especial encuadernado en cuero. ¿Por qué enumerar? El que se había utilizado para codificar actividades de juego ilegales. ¿Qué deberíamos hacer con esto? Marcus se lo tomó de las manos y lo tiró a un contenedor de reciclaje. Estamos creando una nueva carta de vinos. Uno que todos puedan disfrutar. Tu experiencia en maridaje de vinos fue legendaria, Lisa. Quiero que diseñes una selección que haga que los vinos finos sean accesibles a todos nuestros invitados con precios honestos y descripciones útiles. Los ojos del Sam se llenaron de lágrimas. Incluso después de todo lo que pasó fuiste chantajeada y amenazada. Marcus interrumpió suavemente. Pero nunca perdiste tu integridad. Es por eso que no te quedas solo. Estás siendo promovida a directora de bebidas. Necesitamos tu experiencia ahora más que nunca. Durante toda la mañana llegó más personal, cada uno ansioso por contribuir al renacimiento del restaurante. Eduardo ya estaba en la cocina trabajando con su equipo para restaurar las recetas originales y los estándares de calidad que habían hecho famoso al Golden Pearl. No más calidades diferentes para diferentes secciones, declaró el chef tirando las instrucciones de Philip para preparar versiones inferiores de platos. Cada plato que sale de esta cocina será nuestro mejor trabajo sin importar quién lo ordenó o donde esté sentado. Marcus reunió a todo el personal antes de abrir para el servicio de almuerzo. Sé que Philip mantuvo archivos de muchos de ustedes usando información personal para chantaje. Esos archivos han sido destruidos por la policía y quiero que sepan que sus trabajos están seguros. De hecho, hizo una pausa mirando a James. Estamos haciendo algunos cambios a la estructura de gestión. James pareció sorprendido mientras Marcus continuaba su lealtad a los valores de este restaurante incluso frente a amenazas e intimidación. Demostró un verdadero liderazgo. Me gustaría que asumiera el papel de director de servicio supervisando las operaciones del frente de la casa. El joven camarero que se había negado a servir a su propio jefe para protegerlo se quedó sin palabras. Finalmente logró decir: no lo defraudaré, señor. Las primeras semanas fueron desafiantes. Algunos clientes habituales dudaban en regresar marcados por sus experiencias bajo el régimen de Philip. Los clientes VIP que habían disfrutado de privilegios especiales estaban notablemente ausentes llevando sus sobres y juegos de azar ilegales en otro lugar. Pero Marcus tenía un plan. Él personalmente trabajó en cada turno moviéndose de mesa en mesa escuchando historias de clientes y disculpándose por sus experiencias pasadas. Compartió la verdad sobre lo que había sucedido, no para excusarlo sino para asegurarles que el Golden Pearl estaba volviendo a sus valores originales. El entusiasmo del personal era insólito. Sin el miedo y la presión del sistema de Philip, su hospitalidad natural floreció. El nuevo programa de vinos de Lisa fue un éxito particular. Ella había creado una lista que incluía tanto gemas asequibles como selecciones premium. Cada uno describió un lenguaje accesible que hizo que la apreciación del vino fuera accesible para todos. La cocina de Eduardo renació. Se acabaron los ingredientes de calidad diferente y las instrucciones de corte de esquina. Cada plato se preparaba con el mismo cuidado y atención, ya sea que lo pidiera un comensal primerizo o un cliente habitual de mucho tiempo. Incluso comenzó a ofrecer clases de cocina los fines de semana por la mañana, compartiendo su pasión por la comida con clientes interesados. Un mes después del arresto de Philip, Marcus implementó un sistema de retroalimentación único. En lugar de las típicas tarjetas de comentarios, cada mesa recibió un pequeño y elegante diario donde podían compartir su experiencia gastronómica. Estas historias se convirtieron en parte de la nueva identidad de la Perla Dorada: historias de celebraciones, primeras citas, reuniones familiares,
todas tratadas con la misma importancia y cuidado. El punto de inflexión llegó durante un ajetreado servicio de sábado. Una pareja que había sido clientes VIP habituales bajo el sistema de Philip entró. Presumiblemente esperando su trato especial habitual, James se acercó a Marcus. La preocupación era evidente en su expresión. «Están preguntando por la sección premium», dijo en voz baja. Marcus sonrió. «Siéntenlos donde quieran, pero asegúrense de que vean la calidad del servicio que recibe cada mesa durante su comida». La pareja observó cómo el servicio brindaba un servicio profesional atento a cada invitado. Vieron hombres de negocios con trajes caros sentados junto a familias con niños, todos recibiendo la misma cálida bienvenida y excelente comida. Cuando el esposo intentó deslizar a su servidor y sobre, ella cortés pero firmemente explicó las nuevas políticas del restaurante para sorpresa de todos. Se convirtieron en clientes habituales nuevamente, esta vez simplemente disfrutando de la hospitalidad genuina en lugar de privilegios comprados. 6 meses después del arresto de Philip, el Golden Poro no solo se había recuperado sino que estaba prosperando. El restaurante había recibido una crítica entusiasta elogiando su democratización de la alta cocina y el compromiso de tratar a cada huésped como un VIP. Las reservas se hacían con semanas de anticipación, pero Marcus instituyó una política que aseguraba que siempre había mesas disponibles para los huéspedes sin cita previa. El toque final era una nueva tradición cada mes. El personal seleccionaba una mesa al azar para recibir un menú de degustación del chef de cortesía, no basado en el estatus o la riqueza, sino por pura casualidad. Era su forma de decir que cada huésped merecía sentirse especial. Un año después del día de su visita encubierta, Marcus estaba en el comedor antes de abrir, rodeado de su personal. Las paredes ahora mostraban fotos de huéspedes felices de todos los ámbitos de la vida, las divisiones de fuerza del pasado reemplazadas por una comunidad genuina. «Aprendí algo importante esa noche», les dijo, que un restaurante no se trata solo de comida y servicio, se trata de dignidad. Cada persona que cruza esas puertas merece ser tratada con respeto, sentirse valorado, disfrutar no solo una comida sino un momento de genuina hospitalidad. Miró a su alrededor, a su equipo, a James dirigiendo al personal de servicio con tranquila confianza, a Lisa enseñando a un nuevo mesero sobre maridajes de vinos, a Eduardo saliendo de la cocina con muestras de un nuevo plato para que todos prueben la perla dorada. «No se trata de oro o perlas», concluyó, «se trata de personas, y gracias a todos ustedes no solo hemos restaurado lo que se perdió, hemos creado algo aún mejor». Cuando abrieron las puertas para el servicio, el cálido resplandor del comedor dio la bienvenida a todos por igual. Las barreras artificiales del pasado reemplazadas por la genuina calidez de la verdadera hospitalidad. El restaurante había encontrado su alma nuevamente, demostrando que el mejor tipo de servicio no se trata de exclusividad, se trata de hacer que todos se sientan especiales.